Bueno, buenos días, iglesia. Es un hermoso día que el Señor nos ha regalado en esta mañana. Y bueno, estamos aquí en nuestra casita porque bueno, a veces hay algunas dificultades técnicas que nos impiden tener la mejor calidad, que es lo que queremos hacer para el Señor, o el mejor sonido. Y bueno, nos falló un poco el sonido. Estamos también, habrán visto que estamos experimentando un poquito con el sonido, a ver si las voces se escuchan, los instrumentos se escuchan. Por eso gracias por su comprensión y por su amor que siempre sentimos de parte de ustedes. Este es el día que el Señor hizo. Este es el día de la luz, del sol, del despertar en la mañana y saber que Él está allí, de saber que hay esperanza, de saber que hay sueños, de sentir su presencia. Y no podemos de ninguna manera ir a la palabra directamente sin haber tenido un tiempo especial con el Señor. No podemos de ninguna manera perdernos esa posibilidad de entrar por sus atrios con alabanza, por sus puertas con acción de gracias. Cuando nosotros comenzamos en la alabanza, siempre nos enseñaban que somos como un tapetico para que la congregación pase y llegue hasta la presencia de Dios. Así que yo le voy a pedir que se prepare, que cierre de pronto sus ojitos, vamos a orar, que comience poco a poquito a entrar a la presencia del Señor. De pronto no irrumpa de una manera brusca, de pronto no se quede ahí sentadito en el lugar donde está sin disponerse para entrar y pasar un tiempo especial con Él. Amado Padre, estamos en esta preciosa mañana, Señor de los cielos, aquí delante de tu altar, anhelando, Señor, entrar hasta tu presencia, Señor. Poco a poco, Señor, vamos dejando el atrio de las distracciones, Señor, de los sonidos, de las cosas que pasan, de las personas que están alrededor, y poquito a poquito, Señor, nos vamos entrando al lugar santo, hasta lograr llegar hasta allí, al lugar santísimo, a donde tu presencia mora, Señor. Gracias por esta mañana hermosa que nos regalas para vivir. Gracias porque estamos en familia, Señor, y podemos saber que en medio nuestro habitas tú. Y gracias por ese secreto precioso que nos diste desde hace mucho tiempo, mi Dios, de que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Tu pueblo está aquí, Señor. Tu pueblo está en cada casa, o en cada iglesia, o en cada lugar, Señor, en donde este momento se prepara para ti, Señor, en donde los corazones, en donde las mentes, en donde las personas nos preparamos, Señor, para tener un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza. Gracias, Padre bueno, por estar allí, atendiendo con tu oído y poniendo tu mirada sobre nosotros, extendiendo tu mano para tocarnos, Señor, y sanando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor, dándonos este tiempo especial, Señor, para poder entrar y estar junto a ti. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio tremendo y al mismo tiempo hermoso en la cruz, Señor, con el que nos diste la libertad, la sanidad, la provisión y la vida eterna. Y gracias, precioso Espíritu Santo, por moverte en medio de esta alabanza, por estar allí en cada casa, por recibir para nuestro Padre, para ti, para el Señor Jesús, una ofrenda de amor y una fragante alabanza y adoración. En esta mañana, iglesia, vamos a comenzar con la palabra y con una palabra muy linda que está en Mateo 20 a partir del versículo 17 y dice así: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En un escenario tan desgarrador como este, en una confesión y en una revelación tan tremenda como esta, aparece la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos y se postra ante el Señor y le pide algo. Le dice en el versículo 21, y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Cuando los 10 oyeron, estamos hablando de 2 de los discípulos y la madre de 2 de los discípulos, dice cuando los 2 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no sea así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros ha de ser vuestro servidor. No necesitamos mayor explicación de este momento. Un momento en que, y lo sabemos, el Señor Jesús estaba por entregar su vida en la cruz por amor a toda la humanidad. Un momento en que les estaba revelando lo que ocurriría muy poco tiempo después. Y de pronto lo único que hay es una petición para engrandecernos. Las mamás solemos pensar tanto en nuestros hijos que a veces podemos ser imprudentes, pero aún los hijos no le dijeron, mamita, no digas eso, por favor no hagas esa petición. Ellos creyeron que podían beber de la copa del Señor y tranquilamente lo dijeron porque a veces ignoramos las cosas tan grandes que el Señor tiene en su secreto, en su corazón, en su mente. Pero en ese mismo escenario ocurre algo también muy bonito. Bueno, además de que el Señor les dice a los discípulos, entre ustedes no puede ser así, que alguien sea más y alguien sea menos. Entre ustedes todos somos siervos. Al salir Jesús de Jericó, le seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Contrastes, situaciones tremendas, profundas, más allá de lo que usted y yo podríamos entender, más de lo que podría nuestra alma asimilar. Y es posible que usted esté pasando una tribulación, esté pasando una gran tristeza. Es posible que usted tenga una petición en su boca para dársela al Señor. Pero antes de hacerla, y antes de pronto de pensar y considerar tanto su situación personal, considere un poco esta situación. El dolor de Jesús. No sé si el temor, o se ha atrevido a decirlo, ante el momento de entregar su vida y pasar todo lo que pasó, que él sabía que pasaría por amor a nosotros. Una petición de pronto imprudente, una petición de pronto ignorante, porque a veces ni siquiera sabemos qué pedir, por eso el Espíritu Santo nos ha de ayudar. Y de pronto una petición más sencilla, un clamor más grande, y el Señor acercándose, tocando los ojos de los ciegos y dando sanidad. Con ese contexto vamos a adorar al que murió por usted y por mí, al que entregó en la cruz del Calvario su vida porque nos amó sencillamente, al que rescató la humanidad de un destino terrible, fatal, que era el que nos esperaba, una muerte eterna. Y a veces nosotros quejándonos de pequeñeces, y a veces nosotros imaginándonos que merecemos y que podemos tener todo lo que se nos venga a la cabeza. A veces antes de ver al hacedor de los milagros, al Salvador, al Maestro, estamos viendo lo que puede hacer por nosotros. Y de pronto por ahora, aunque tenga esa petición en su boca que está que sale, fíltrala un poquito. Y mientras tanto, antes de hacerla, adórele y dígale gracias. Porque si hoy puedo pedir, si hoy disfruto este sol y este día, es sencillamente porque tú hiciste el más profundo, grande y tremendo sacrificio por amor a mí. La mayor muestra de amor, Jesús, allí en la cruz. Adore al Señor. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Su majestad está dentro de mí, por siempre
siempre creo en ti, me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad. Su amor no fallará, tu amor no fallará. Dígale: por amor Dios dio, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Dígale: por amor Dios dio, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, Señor, entregaste tu vida por nosotros, porque sin tener conocimiento, ni sensatez, ni lógica, Señor de los cielos, nosotros aún te pedimos, Señor, tantas cosas, Padre, tantas cosas, Señor Jesús, y ni siquiera entendemos el tremendo sacrificio hecho en la cruz por amor a nosotros. Gracias, Jesús, gracias, Maestro, gracias, Pastor precioso, gracias porque tú entregaste, Salvador mío, tu vida por amor a mí. Dígale al Señor ahí desde su corazón: gracias, porque fui como si fuera único, como si nadie más existiera sobre la tierra, el depositario de tanto amor. Gracias, Señor, porque cada día peleas nuestras batallas, porque cada día luchas con nosotros, por nosotros, a través de nosotros, cuando tenemos dificultades. Gracias, dígale gracias, porque tú eres quien hace para nosotros más fáciles las cosas. Aún no te bastó haber entregado tu vida por amor a nosotros. Aún sigues peleando nuestras batallas. Aún desde el cielo, Padre, tú nos das y nos equipas para poder pelear y ganar las batallas.
aun cuando estamos en las dificultades, en las tristezas, en los desalientos que nos producen a veces nuestros propios actos, aún estás ahí para seguirnos salvando, para seguirnos ayudando. Un ejército podría estar alrededor nuestro, podría venir en contra nuestra, y viene muchas veces, pero tú estás ahí peleando por nosotros las batallas. Gracias, Jesús, gracias, Papá, gracias, Espíritu Santo, por revelarnos esta verdad. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerras hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que se junten contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate, dígale al Señor, y sálvame. Levántate, Señor, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame, oh Dios. Dios del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos habita. Dios nuestro, Dios mío y Dios de todos nosotros, Dios de multitudes y Dios de cada uno. Gracias, Papito, porque pensaste en cada uno de nosotros, Señor, aunque ni siquiera lo pudiéramos dimensionar, para proveernos la salvación, para proveernos a tu propio Hijo, al unigénito, al primero, al mayor, al Rey de Reyes, para que hecho hombre trajera sobre nuestra vida la salvación. Por eso cantamos, por eso nos gozamos, por eso el cielo mismo y la tierra entera canta y adora en este día al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Mesías, al Maestro, al Cordero de Dios que quitó nuestro pecado, al que fue inmolado en la cruz y al que trajo sobre nuestra vida la victoria. Canta la creación y aún gime, dice la palabra de Dios, esperando la manifestación de los hijos de Dios. El cielo y la tierra cantan con el lenguaje del cielo, con el idioma del cielo, porque a Él es al que pertenecemos. Cante y alabe al Señor con esta canción.
y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Dale, tú eres quien nos liberta, es la luz que nos guía. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Que les bendiga, iglesia. Continuemos así en esta misma sintonía, con este mismo amor y con todo lo que hemos adorado, aprendido en esta mañana hasta el momento que llevamos de nuestro culto, y prepárense para la palabra que va a estar preciosa. Dios les bendiga. Buenos días para todos. Pues es un gusto saludarlos de nuevo, esperando y haciendo ya pasitos para poder volver a encontrarnos, también pidiéndole mucho a Dios que este tema del virus no se aumente como muchos lo han pronosticado, pero lo importante es que estamos aquí reunidos juntos, en familia, y que vamos a recibir una hermosa palabra de Dios para nosotros. Entonces antes pues quiero que comencemos con una oración. Cierre sus ojos. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de vivir un día más en tu presencia, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra, de poder adorarte y alabarte, Señor, un día más. Y te doy gracias por la salud que tenemos, Señor. Asimismo, te doy gracias por las dificultades que tal vez algunos estamos pasando en este momento, Señor, y te pido que estés con nosotros en todo este tiempo, Señor. Te pido hoy muy especialmente que esta palabra llegue al corazón de cada una de las personas, llegue a la mente de cada una de las personas que están escuchando y puedan salir a ejecutar esta palabra, Señor.
que puedan salir a entender lo que tú quieres hablarnos hoy a nuestro corazón, Señor, y que tengan la posibilidad de verte en este espacio, de sentirte en este espacio y de realmente tener una comunión contigo en este espacio, Señor. Te pido por la palabra de hoy, por las personas que nos están escuchando, por las personas que nos están viendo a través de esta pantalla, Señor. Te pido por sus vidas, Señor, por su salud, por sus finanzas, por su corazón, Señor, y por su vida, Señor, que estés con ellos y los guardes en todo momento. Amén y amén. Bueno, hoy Dios puso en mi corazón hablarles de algo que todos tenemos, y son los sentimientos y las emociones. Y es que a veces los sentimientos y las emociones son los que terminan manejando nuestra vida, nuestras decisiones, y las que, digamos, nos llevan por un camino, ¿no? ¿Y por qué quiero hablarles de esto? Hace poco, hablando con una amiga, ella me decía pues que le ocurrió algo difícil en su vida, y me decía: me quedé sin piso. ¿Y qué es quedarse sin piso? ¿Usted ha tenido esa sensación? Recuerdo que cuando yo era más pequeña tenía una pesadilla recurrente, y era que estaba yo en un espacio en negro, haga de cuenta un cuadrado, un cubo negro donde estaba, y de un momento a otro las demás personas, las demás cosas, todo lo que estaba en ese cuarto empezaban a desaparecer, y me quedaba sin piso. Quedaba sola, sin piso, en un cuarto oscuro, como en un vacío absoluto, y eso es quedarse sin piso. Y un poco para que pensemos y reflexionemos, yo quiero que usted se quede solo con mi voz. En este momento se va a quedar la pantalla negra, no se preocupe, no es que se dañó el video, no se dañó el computador, nada por el estilo, o el celular en donde usted está viendo, pero quiero que cierre sus ojos con esta pantalla negra y se imagine quedarse sin piso, quedarse como ahogado, como en un vacío absoluto, en donde usted no tiene para dónde ir, pero tampoco tiene cómo salir de allí. ¿Y qué es eso que a usted lo ha dejado sin piso? Tal vez es la pérdida de un ser querido, tal vez alguien en este tiempo se fue, lo dejó, y a pesar de que sabemos que está con Dios o que está más feliz, nosotros nos quedamos sin piso. Puede ser que nos hayamos quedado sin trabajo y se fue el piso económico que teníamos nosotros, en el que confiábamos. Puede ser que ese piso que se haya ido es porque llegó una mala noticia a nuestras casas, o es simplemente porque nos cansamos de esta situación, ¿no? También nos quedamos sin piso al pensar en que esta cuarentena o esto que estamos viviendo, el aislamiento, nos está quitando nuestros sueños, nos está quitando nuestro futuro. Tal vez teníamos algo planeado para el 2020 y no sucedió por esto que está ocurriendo, ¿no? Eso es quedarse sin piso. No sé si usted lo esté viviendo en este momento, no sé si lo ha vivido en algún momento, pero estoy segura que lo vivirá en algún momento. Y quedarse sin piso genera sentimientos, emociones difíciles, ¿no? Y sentimientos y emociones que tal vez no podemos controlar. Y ahí es donde empezamos y donde Dios quiere que lleguemos a hablar, porque es lo más preocupante de todo, que este quedarnos sin piso llegue a nosotros emociones y sentimientos que terminen controlando nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos sin piso, no sabemos para dónde ir, no sabemos ir para adelante o si ir para atrás, no sabemos si quedarnos quietos o si actuar, porque entramos como en un shock, si se puede llamar de esa manera, en el que no sabemos qué hacer, ¿no? Quiero que me acompañen a Mateo 6, y vamos a leer un poquito en Mateo 6, del versículo 24 al 32. Fíjense que en Mateo 6, desde el versículo 25, el título que tiene la Biblia es El afán y la ansiedad, y esto es lo que nos produce quedarnos sin piso. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Imagínese usted en esta situación de quedarse sin piso, de tener afán y de tener ansiedad, y a su Dios diciéndole: no os afanéis por vuestra vida. Si nos quedamos sin trabajo, lo primero y automáticamente lo que nuestra mente va a pensar es el dinero. ¿De dónde vamos a sacar para comer? ¿De dónde vamos a sacar para vestirnos? Y aquí Dios es muy claro y dice: mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Eso quiere decir que Dios nos ama tanto, 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 mucho más que a las aves, mucho más que a los lirios del campo, y hace esa comparación y nos dice: tranquilos, yo estoy con ustedes. Esto es lo primero que tenemos que hacer al momento de quedarnos sin piso. Pensar en que Dios nos ha dicho en su palabra, y esta es una promesa que está en Mateo, que no nos tenemos que afanar, que tenemos que buscarlo a Él primero, y luego esas cosas, y por eso por lo que nos afanamos, vendrá por añadidura. El futuro es algo por lo que uno se preocupa muchísimo, y creo que yo lo he dicho a lo largo pues, de mis prédicas en las que Dios me ha permitido traer la palabra, y es que el futuro genera incertidumbre, y una de las palabras que más se usó durante este tiempo es eso, la incertidumbre. Yo trabajo con empresas de todo tipo, de todos los sectores, unas que se vieron afectadas, otras que por el contrario les fue muy bien por la pandemia, pero todas siempre decían, y todas las personas decían: estamos en un momento de incertidumbre, en donde lo mejor que pues, pueden hacer es ahorrar su dinero y no gastarlo en, no sé, capacitaciones, talleres y demás. Este fue un año de incertidumbre, fue un año en el que todos estos sentimientos y estas emociones llegaron a nosotros para generarnos ese miedo, esa incertidumbre, porque además no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Algunos pronosticaron el fin del mundo, otros más tranquilos simplemente dijeron: esto son unos meses y luego salimos y seguimos con nuestra vida normal. Lo que no nos hemos dado cuenta es que el mundo cambió, la forma de trabajar cambió, y eso nos genera incertidumbre y miedo. Y por eso es que Dios lo previó un poco, y en su palabra nos dice: no nos afanemos y que busquemos el reino de Dios y su justicia. Hay tres cosas muy importantes en la vida de un cristiano: los hechos, los sentimientos y las emociones, que es lo que hemos venido hablando, y la fe. ¿Cuál es el orden? Y quiero que hablemos un poquito del orden de estas cosas. ¿Qué ocurre primero o qué debe ocurrir primero? La fe. Muchas personas piensan que con la fe van a poder solucionar absolutamente todos los problemas, y no es así. Hay algo antes de la fe, que son los hechos. Muchas veces nuestros sentimientos los ponemos antes que los hechos y antes que la fe, y terminamos tomando decisiones en emociones. Entonces hoy Dios quiere darle este consejo, este tip, si se puede llamar, y este camino para que usted entienda cómo se debe manejar la vida de un cristiano. Lo primero, vamos a hablar de lo primero que existe en la vida de un cristiano, y son los hechos. Usted pensaría que es la fe, pero vamos a ver por qué los hechos. ¿Qué son los hechos? Los hechos es la verdad. ¿Qué es un hecho? Un hecho es algo que es verdad, que pasó, que está pasando.
Un hecho, la pandemia. No podemos decir que la pandemia no existió. Así tengamos mucha fe, no podemos decir que la pandemia no existe. ¿Qué podemos hacer con nuestra fe? Creer que Dios nos va a proteger de esa pandemia y que si en algún momento el COVID-19 llega a mi casa, no importa, porque la fe nos va a permitir entender que la sanidad existe. Eso es un hecho. Vamos a ver un poquito que en los hechos también, como son verdad y su palabra es verdad. Quiero que me acompañen al Salmo 119, 105. En el Salmo 119, en el versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, los hechos son verdad y aquí dice que la palabra de Dios es lumbrera a mi camino, es verdad. Vamos a Juan 17, 17 y ahí vamos a reforzar esto que Dios nos está diciendo. En Juan 17, 17 dice: santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, primero, ¿qué existen? Los hechos, la pandemia. Pero antes de la pandemia existe la palabra de Dios, que es verdad, que son hechos. Todo lo que está en la palabra de Dios son cosas que ocurrieron y que Dios permitió que se escribieran para que en un futuro nosotros tuviéramos este libro en el cual pudiéramos conocer la verdad de su palabra. Eso es un hecho, por eso lo primero que hay en nuestra vida son hechos, algo que está pasando, bueno, malo, regular, pero algo que está pasando. Luego de los hechos vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Y la fe lo conocemos y lo hemos hablado muchas veces en este tiempo, y la fe es aquello que esperamos pero que no vemos, ¿no? La palabra fe en la Biblia se usa 239 veces. ¿Por qué tantas veces? Porque la fe es parte importante de la vida del cristiano. La fe es Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. Tenemos unos hechos, que es lo primero de lo que hemos estado hablando. La pandemia o nuestra situación, un hecho es un ser querido se haya ido al cielo. Un hecho es que nos sacaron o nos echaron de nuestro trabajo. Un hecho es que estamos, para no irnos tan a los hechos malos, pero por ejemplo, un hecho es que me gradué ya del colegio, voy a la universidad, ¿qué va a pasar ahora? Y ahí es donde volvemos a los sentimientos de incertidumbre. En todo este proceso, los sentimientos y las emociones están presentes. Lo importante es que nosotros tengamos dominio propio para poder controlar esos sentimientos y no dejarnos llevar por ello. ¿Por qué? Porque cuando salimos del colegio, cuando salimos de la universidad, cuando entramos a un nuevo trabajo, la incertidumbre llega a nosotros, la ansiedad llega a nosotros. Cuando algo, y volvemos al principio, hace que nos quedemos sin piso, y ese sería el hecho. Lo que sea que usted pensó al principio cuando comenzamos esta palabra, ese es su hecho, eso es lo que ya existe. Lo que necesitamos agregarle a ese hecho es la fe, ¿no? Y es lo que vamos a hablar ahorita. Quiero que me acompañe a Hebreos 11 en el versículo 6. Y en Hebreos 11, en el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, esta fe es muy importante después de este hecho que ocurrió, bueno o malo, pero que nos ha dejado sin piso, que nos ha dejado en una incertidumbre, o que nos ha dejado un sentimiento de alegría, de tristeza. A eso tenemos que agregarle esa fe. ¿Por qué? Porque acuérdense que al principio estábamos hablando que para esta ansiedad lo que teníamos que hacer era confiar en Dios, y el resto vendrá por añadidura. Si queremos confiar en Dios y dedicarnos a su reino, como lo decíamos en la primera palabra en Mateo, lo que tenemos que hacer es agradar a Dios. ¿Y cómo? A través de la fe. Entonces, todo eso que usted está viviendo, esos hechos que usted está viviendo, les va a agregar esa pizquita de fe. Algo importante de la fe, y es tal vez donde a veces fallamos un poco, es que, como yo le decía
cubo o en ese vacío en el que usted se encuentra, se choquea y no hace nada, solo espera. Y a veces la fe muy bien dice que es esperar aquello que no que no vemos, pero necesitamos obrar. Y yo sé que a veces es muy difícil, sobre todo en el primer instante, como en el primer choque, cuando llega este evento a nuestras vidas, ese hecho a nuestras vidas, es difícil, a veces uno se queda paralizado hasta físicamente, y se ha comprobado que los sentimientos y las emociones generan cosas en la parte física, ¿no? Entonces, cuando estamos tristes no queremos levantarnos, o cuando estamos felices todo lo contrario y queremos levantarnos a hacer cosas, a movernos, pero cuando nos quedamos sin piso, el problema de la fe, podemos tener mucha fe, pero el problema puede ser que esa fe no tiene obras. Y por eso en Santiago 2:20, nos dice: «Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta». Entonces ya le metimos ese pizquito de fe a nuestro hecho, a nuestro evento, a lo que estamos viviendo en este momento, a eso que pensamos al principio de la prédica. Ahora vamos a meterle obras, porque la fe sin obras es muerta. Lo que sea que esté pasando en su vida, que lo haya dejado en shock, que lo haya dejado sin piso, es hora de levantarse. También es hora de llorar, de sufrir, porque también es importante dejar salir todo eso. Pero no se le olvide que después de ese sufrimiento, después de las lágrimas, después de desahogarse un poco de lo que está viviendo, lo que tiene que hacer es orar. Y orar bajo la palabra de Dios, pidiéndole a Dios mucha guianza, porque a veces obramos con los sentimientos. A veces obramos con esas emociones, a veces nos quedamos sin piso, que eso puede ser todo lo contrario, y en vez de choquearnos, entonces empezamos a actuar, empezamos a pensar, empezamos a maquinar, empezamos a decir: listo, me quedé sin trabajo, entonces voy a abrir este emprendimiento. O bueno, se fue tal persona y empezamos a organizar todo, ¿no? Entonces, la ropa hacemos esto, con la casa que esa persona dejó, o con los regalos que esa persona me dio, y empezamos a organizarlo todo pensando que eso va a hacernos soltar lo que, pues, a desahogarnos, ¿no? Pero también es importante tener esa etapa de duelo, como muchos psicólogos la mencionan también, porque es necesario llorar, es necesario reflexionar, es necesario desahogarse. Ya después de eso venimos a orar por esa fe y por esa promesa, ¿no? Los hechos, puede que estén ocurriendo esos hechos que nos estén dejando sin piso, pero recuerde que los hechos que están en la palabra de Dios son promesas que Dios le ha dado a usted y a mí, y que también van primero que la fe. Toda promesa, entonces, toda situación que usted esté viviendo, busque en la palabra de Dios esa promesa que la contrarresta, por decirlo así. Cuando usted tenga esa promesa, pasará a echarle un poquito de fe a esa promesa y a empezar a actuar por esa promesa. Ese es el proceso que nosotros debemos llevar como cristianos. Un hecho que nos deja sin piso, una promesa que nos vuelve a traer el piso, que está en la palabra de Dios, y la fe, la completa, la fe con obras, que es muy importante. Finalmente vendrán los sentimientos, y eso es muy, acuérdese que todo lo que yo le he dicho han estado involucrados un poquito los sentimientos, porque somos seres que sentimos, eso no lo podemos negar. Pero luego de todo este proceso es que ya los buenos sentimientos llegan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos sin piso, lo que llega es la ansiedad, el afán, la tristeza, la depresión. Pero cuando hemos pasado por este proceso de un hecho, de agregarle a ese hecho una promesa que sigue siendo la verdad y la palabra de Dios, y agregarle a eso la fe y las obras, vamos a tener unos sentimientos buenos, reconfortantes, si se puede llamar así, y que nos devuelvan la esperanza. Hace poco mi papá predicaba sobre Pedro y sobre la esperanza que perdió Pedro. Y quiero que me acompañen a recordar esa historia en 2 de Corintios, del 1 al 8.
Segunda de Corintios 1, versículo 8. Y en 2 de Corintios 1, en el versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Este es un ejemplo de cómo una persona en la palabra de Dios se quedó sin piso. ¿Y qué fue lo que pasó? Perdió la esperanza, perdió ese sentimiento de esperanza, perdió esa sensación de esperanza. Y eso nos puede estar pasando a nosotros. Como les decía, no es malo. No es malo sentirnos sin piso, no es malo llorar, no es malo desahogarnos, pero lo importante es que nos levantemos, ¿no? Y nos levantemos de esta desesperación o de esta desesperanza, que Pedro también la tuvo. ¿Y cómo? Ya después de que hemos pasado todo este proceso y hemos empezado a actuar, hemos empezado a andar en obras y hemos empezado a darle a esa fe un plan de trabajo, como bueno, si mi promesa es que voy a ser sano, pero ¿cómo voy a ser sano? Entonces tengo que seguir las indicaciones de los médicos, esa es la fe con obras. Entonces cuando ya empiezo va a haber momentos en los que lleguen esos sentimientos tristes, pero vamos a fortalecerlos y a contrarrestarlos con la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 23, que creo que todos lo conocemos. Este es un salmo muy conocido y muy recitado, si se puede llamar de esa manera, pero es un salmo que nos trae a nosotros y nos devuelve a nosotros esa esperanza. El Salmo 23 lo vamos a leer rápidamente y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando ya hemos pasado todo nuestro proceso y llegamos a la fe con obras, porque además algo que es muy importante es que todo es un proceso. A veces, y lo decía mi papá, creo que la predica del domingo pasado, somos, sobre todo mi generación y la generación que viene detrás mío, somos una generación de la inmediatez, de todo ya. El celular es algo que nos genera a nosotros esa inmediatez de saber qué está haciendo la otra persona minuto a minuto y segundo a segundo. Y eso también nos genera ansiedad, no crean. Pero es muy importante en este punto entender que cuando empecemos con este proceso de darle obras a nuestra fe, de darle pasitos a nuestra fe, van a llegar a nosotros esos sentimientos de tribulación, de angustia. Y este Salmo 23 es muy importante que usted lo conozca, no se lo tiene que aprender, pero si quiere lo escribe en algún lado, o hay hasta venden como cuadros y este tipo de cosas que uno puede poner en su cuarto, en su casa. Algunos tienen la Biblia abierta en ese pasaje, pero es un salmo en el que realmente nos reconfortamos para seguir dándole pasitos a esa fe. Ese es uno que yo quiero que lo anote ahí y lo guarde en su corazón, que lo conocemos muchos, pero que a veces se nos olvida en esos tiempos de angustia y en esos tiempos en los que nos quedamos sin piso. Hay otro muy importante que está en Romanos 8, del 1 al 8. También son, digamos que pasajes, no es un versículo, sino son pasajes extensos, pero es importante que los tengamos en nuestro corazón para esos momentos. En Romanos 8, del 1 al 8, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué este pasaje es importante? Porque los sentimientos y las emociones están en nuestra carne. Ese no es nuestro espíritu, esa es nuestra carne. Cuando nos pasa algo, y algo que no les había dicho, pero creo que lo hemos hablado en algunas prédicas, la diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción es algo inmediato, es algo como una reacción a algo que nos está pasando. Entonces, si nos dicen que pasamos a tal universidad o que pasamos a tal trabajo y era algo que anhelábamos, inmediatamente llega una emoción de alegría, que poco a poco y a medida que pasa el tiempo se va convirtiendo ya en un sentimiento de felicidad, de estar plenos, de sentirnos plenos por esta noticia. Igual pasa cuando llega algo malo a nuestras vidas, cuando nosotros nos dicen que murió alguien muy especial de la familia, esa es una emoción. Y la emoción es el shock que nos genera esto. Luego viene la tristeza, luego viene ya esos momentos en los que estamos bien, pero llega un punto en el que no, porque recordamos a esa persona, y ya eso se empieza a convertir en un sentimiento más de recordar a la otra persona que la emoción como tal del shock que genera. Cuando estamos en este proceso, siempre llegan esas emociones de la carne y esos sentimientos de la carne que nos hacen actuar distinto a lo que es el espíritu. Y por eso tenemos que tener muy en cuenta esta palabra, y esta palabra se titula Viviendo en el Espíritu, y es muy, muy, muy difícil vivir en el Espíritu a menos que estemos realmente agarrados de Dios, porque las emociones y los sentimientos son algo como un terremoto en nuestra vida que puede en un segundo hacernos cambiar de rumbo, o en un segundo hacernos pensar mal o hacernos pensar demasiado bien y empecemos a tomar distintas decisiones. Por eso ya sabemos que cuando nos sintamos tristes o desanimados podemos leer el Salmo 23, pero cuando nos sintamos débiles en nuestra carne debemos leer Romanos 8 para no caer. Finalmente está Filipenses 4 del 1 al 7, y en Filipenses 4 del 1 al 7 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que me ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijados en el Señor siempre, otra vez digo, regocijados. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tercera palabra muy importante cuando estemos en este proceso, y es regocijados siempre en el Señor. Pero además de regocijados, pongamos todas nuestras peticiones en oración y ruego y con acción de gracias en el altar. Y esto es importante porque a veces nos creemos tan autosuficientes que creemos que todo lo podemos. Cuando tenemos ese sentimiento y esa sensación y esa emoción de alegría, de sentir que todo lo podemos, de que estamos comenzando un proyecto nuevo, que estamos comenzando un trabajo nuevo, toda la fuerza y el ánimo viene a nosotros y creemos que no necesitamos de Dios. Creemos que no necesitamos pedirle nada a Dios, y cuando llega el afán es cuando entramos a decirle a Dios que nos ayude. Por eso es muy importante que siempre nos regocijemos en Él y siempre estemos hablando con Él y pidiéndole sabiduría y cobertura bajo las decisiones que podemos tomar. Es un proceso largo, donde los sentimientos y las emociones siempre van a estar a flor de piel, porque eso es lo que somos seres humanos que sentimos. Pero es muy importante que usted hoy salga de esta palabra conociendo y teniendo claro el proceso que realmente se debe seguir. A pesar de que los sentimientos y las emociones van a estar alrededor suyo todo el tiempo, lo importante es que usted se siente, se calme y un poco haga este proceso que hicimos al principio de la prédica, de sentarnos,
tal vez a llorar, tal vez a reflexionar, a entender qué es eso, qué es ese hecho que nos está dejando sin piso. ¿Qué es eso que tal vez creíamos que era nuestro lugar feliz, si se puede llamar así, nuestra caja de protección, y hoy esa caja de protección se abrió? Y esa caja de protección nos está dejando bajo estos sentimientos y emociones de incertidumbre, pero tenemos que ir rápidamente, correr a leer la palabra de Dios, a conocer las promesas que Dios ha hecho para nuestra vida y a partir de allí entender que necesitamos con fe y con obras lograr el sentimiento que queremos. El sentimiento es lo último, no lo primero, porque a veces por el sentimiento y por la emoción tomamos decisiones. Por el sentimiento y por la emoción creamos esta cajita en donde estamos y donde hoy nos han quitado el piso. A veces estamos tan acostumbrados a un status quo y lo dicen en las charlas de motivación, que uno tiene que cambiar, que uno tiene que salirse de su zona de confort, pero eso da miedo, eso da incertidumbre. Y a veces lo único que puede hacer Dios es quitarnos el piso para que realmente entendamos que nuestro piso debe ser Dios. Si hoy usted está viviendo un momento difícil, si hoy usted está viviendo un momento en el que ese cascarón en el que vivía se rompió, ese piso en el que usted estaba estabilizado se acabó, es hora de volver a reflexionar y de volver a decir cuál es el proceso que yo debo llevar. Es claro y no podemos mentir que hay dificultades, que a lo largo de nuestra vida van a haber dificultades, van a haber muchísimas ocasiones en las que nos quedamos sin piso, en las que nos sentimos solos, vacíos, no sé cómo se esté sintiendo usted hoy, pero tal vez eso que usted está viviendo generó que reflexionáramos y que entendiéramos que además de ese hecho que nos ha hecho sufrir, que ese hecho que nos ha hecho llorar, que ese hecho que nos dejó sin piso, hay una promesa que también son hechos en la palabra de Dios y que Dios le ha hecho a usted y que tal vez usted dejó abandonados precisamente por ese zona de confort en la que estaba, y es hora de volver a esas promesas. Es hora de recordar eso por lo que venimos o por lo que empezamos a luchar y tal vez a medida que se fue o que fue pasando el tiempo dejamos a un lado. Es hora de darle a esa fe y a esa promesa unas piernas para andar, unos pasos para andar y crear un plan, que es muy importante. La fe sin obras es muerta. Necesitamos un plan para salir de esta incertidumbre. Necesitamos un plan para volver a crear ese caparoncito, esa caja, pero de la mano de Dios. Es hora de recordar que Dios nos ha hecho distintas promesas, pero también nos ha dado distintos deberes en la Biblia. Y es lo que yo les decía, es hora de recordar que Dios es mi pastor y que nada me faltará, pero es hora también de recordar que necesitamos ser fuertes en el espíritu para no caer en la carne. Es hora de recordar que tenemos que regocijarnos y depender de Él para que otra vez ese piso no se nos vuelva a ir. Es hora de entender que Dios tiene que ser lo primero. Y es hora de comprender que las dificultades que vienen a nuestra vida tienen una razón de ser. Que tal vez hoy, en esta caja vacía en la que nos encontramos, no sentimos que tenga un propósito. Nos sentimos en shock y no queremos hacer nada, sino simplemente o quedarnos quietos o actuar de más y empezar a correr una carrera que no es nuestra, sino de Dios. Hoy Dios quiere, y por eso la palabra de Dios y la palabra que trajo hoy a nuestras vidas, recordarnos que tenemos que tener un proceso muy claro y muy llevado al dominio propio. Un proceso en el que las cosas que están pasando no pueden afectarnos, sino que tenemos que pensar en esas promesas que serían nuestro futuro. Así hay incertidumbre. Las empresas, cuando entran en estas épocas de crisis y en estos tiempos de incertidumbre,
no se quedan quietas, pero tampoco actúan de más, porque no quieren quedarse sin ese piso económico. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pensar en nuestra vida como una empresa en la que tal vez hoy no tenemos que invertir ya, pero tampoco tenemos que guardar la plata debajo del colchón y no sacarla. Es hora de realmente reflexionar en este proceso y creo que la mejor herramienta para este proceso es la palabra de Dios y las promesas que Él nos ha dado. Después de eso ya podemos planear, ya podemos saber qué hacer, 1, 2, 3, listo, pero lo importante es que esté basado en unos hechos tan claros como la palabra. Que con nuestra fe empecemos a actuar y que asimismo lleguemos a ese sentimiento que queremos tener y no a ese sentimiento que llega a desestabilizarnos como un terremoto. Esa es la palabra que Dios tenía hoy para usted, para mí, para nuestros corazones, porque estamos terminando un año y un año en el que pasaron muchas cosas en nuestra vida. Estoy muy segura que a pesar de que no hayamos tenido dificultades, gracias a Dios, ni económicas, ni que hayamos tenido alimento siempre en nuestra casa, fue un año raro, fue un año incómodo, fue un año en el que un poco y tal vez Dios tenía un propósito de a todos sacarnos de nuestra zona de confort, de que pudiéramos entender si estábamos haciendo bien las cosas o si las estábamos haciendo mal. Y viene un nuevo año, un mes en el que va a ser todo extraño un poco, la Navidad no se va a sentir como la sentíamos antes, el año nuevo tampoco, muchas personas están tomando decisiones porque creen que el mundo se va a acabar, otras en cambio no están tomando decisiones porque prefieren esperar. Estamos en un tiempo de cambio, estamos en un tiempo en el que esta situación que nos trajo a todos y las situaciones individuales que cada uno ha estado viviendo en su corazón, en su casa, nos permiten dar un alto en el camino, reflexionar qué es lo que estamos haciendo y saber que Dios tiene todo bajo control. Así usted no lo crea, así usted se sienta en esa caja todavía negra, vacía, en la que todo se está yendo, en la que usted se está quedando solo y como mi pesadilla, simplemente se levante asustado diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? No importa lo que estemos pasando en este momento, Dios tiene todo bajo control. Y nosotros, de nuestra parte, lo que tenemos que hacer es recordar en su palabra lo que hay, lo que nos ha dicho, las promesas que nos ha dado y empezar a actuar por ellas. Tal vez a la deriva, como en algún momento lo han hecho personas que están en la Biblia, que han tomado decisiones solo por fe. Y uno de esos es Abraham. Y Abraham tuvo un hijo muy viejo, muy anciano, una locura, pero él actuó según su Padre Celestial se lo dijo a través de su promesa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así usted hoy sienta que para allá no hay nada, que para atrás hay menos cosas, que para los lados desapareció todo. Confíe que Dios está ahí. Confíe que Dios tiene todo bajo control. Y quédese quieto por un momento porque es muy importante la reflexión que tiene que tener y luego no se quede quieto tanto tiempo y empiece a actuar. Ese es el mensaje, eso es lo que Dios quería que tuviéramos en nuestro corazón porque Él sabe y Él conoce las veces que usted ha llorado. Él sabe y Él conoce las veces que usted se ha sentido sin piso. Así usted no se lo haya dicho a nadie, así esto sea un secreto absoluto, así la gente lo vea y crea que todo está normal y todo está bien. Dios sabe esas noches, esos días, esas horas en las que usted simplemente ha quedado en shock, ha quedado quieto. Y hoy Dios le dice a cada uno de ustedes en su corazón, tranquilo, yo conozco que has sufrido meses o que has sufrido días o que simplemente vas a empezar a sufrir, pero yo lo tengo todo bajo control. Y quiero que cierre sus ojos, quiero que vuelva a esa caja que nos imaginamos al principio de la prédica, que vuelva a sentirse solo, abandonado, vacío,
y que ese sentimiento le haga a usted cerrar los ojos y decirle a Dios, solo puedo contigo, solo puedo continuar mi camino si es contigo y si es tú mostrándome los pasos a seguir. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias porque sabes y conoces cada uno de nuestros corazones, de nuestros sentimientos, de esos sentimientos que hoy nos han dejado sin piso, pero que mañana, si trabajamos en el proceso que tú nos has enseñado hoy, serán sentimientos de victoria, de amor, de alegría, de satisfacción, Señor. Te doy gracias por las personas que hoy han tomado la decisión de prender su computador, su celular, cualquier aparato electrónico por el que están viendo esto, y te pido por cada uno de los corazones que están detrás de la pantalla, por esos corazones que quieren hoy ser restaurados, por esos corazones que quieren hoy levantarse en victoria y no han podido, por esos corazones que llevan meses sufriendo sin decirle nada a nadie y tal vez sin mencionar palabra de lo que esté pasando, pero te pido porque hoy nos des la oportunidad de dar ese primer paso a la victoria, de dar ese primer paso a entender que a pesar de las situaciones difíciles que estemos viviendo en este momento, en tu palabra hay millones de promesas para nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida, en la parte emocional, en la parte económica, en la parte de salud, y que hoy tenemos que empezar a dar nuestros pasos de fe. Permite que hoy, a pesar de que estemos sin piso, permítenos ver ese camino recto por el que tenemos que andar, Señor, y permítenos tomar las mejores decisiones, alejados de los sentimientos y de las emociones que llegan a nuestra vida todos los días para desestabilizarnos, y más bien acercándonos a tu palabra, acercándonos a tu promesa, acercándonos a esa fe que muchos de nosotros necesitamos, Señor, y te pido hoy por cada una de esas personas que están pidiendo fe, Señor, para que nos des esa fe como un granito de mostaza que puede crear un gran árbol, Señor. Esa fe que hoy tal vez no vemos sus frutos, pero que el día de mañana tendremos la oportunidad de verlos. Te doy gracias por el día de hoy y te pido realmente que nos fortalezcas en tu espíritu, Señor, que nos permitas recordar que tú eres nuestro pastor, como lo dice en el Salmo 23, y que nada nos faltará, Señor. De recordar que tenemos que ser fuertes, Señor, y necesitamos de tu fortaleza para poder vivir en el espíritu y alejarnos de la carne, Señor. Hoy te pedimos en oración y ruego y con acción de gracias que todo esto que estamos viviendo va a pasar. Te pedimos y te agradecemos por todas esas situaciones que estamos viviendo, Señor, por todos esos sueños inconclusos, por todos esos sueños que tenemos de una carrera profesional, de un trabajo, de una casa, de una familia, de un dinero, Señor. Te pido por todos esos sueños que hoy hemos visto tal vez truncados, que tal vez no se ve la luz al final del túnel, Señor, pero te pedimos que hoy llegues a nuestro corazón y nos des fortaleza para dar pasos y cumplirlos, Señor, para entender cuál es tu voluntad y seguirla como debe ser, Señor, y poder sentirnos fuertes en tu palabra. Te pido por las personas que nos están escuchando, Señor, te pido por las personas que escucharán este mensaje y te pido por su corazón, su mente, su espíritu, y que todo esto que aprendimos hoy, todo esto que tú has dejado en nuestros corazones, nos permitas salir a tomar acción para ello, Señor. Te pido por el día de hoy, por el resto de domingo que cada uno nos queda, Señor, por nuestras preocupaciones y nuestros afanes, y porque todo en nuestra vida se solucione como tú desees que se haga. En Cristo Jesús, amén. Bueno, esta era la palabra, espero les haya gustado, espero hayan aprendido un poco de lo que quiere Dios para nuestras vidas, y el mensaje central es: tranquilo, así yo no sepa lo que usted esté viviendo, Dios sí lo sabe y tiene el control de eso. Y si usted pone su fe, pone sus pasitos de fe en esa bolsita, en esa caja,
y actúa por la palabra de Dios y por las promesas, todo será bendición. Que estén bien, un saludo y nos vemos pronto. Chao. Por lo tanto, el apóstol es un hombre que ha sido enviado a predicar el evangelio y como fruto de su labor funda nuevas congregaciones, a la vez que forja pastores que cuidarán de ellas. Ustedes se darán cuenta en la práctica actual que muchos pastores tienen como una cobertura de un apóstol. ¿Por qué? Porque fue ese quien estableció la iglesia